Bien, buenas tardes a todos. Entonces vamos a ver lo que nos corresponde en esta semana número 4. Nos corresponde los problemas sobre el método de suposición y en la segunda parte, pues, perímetros de regiones circulares. ¿Sí? Entonces vamos a ver este primer tema. Primer tema, método de suposición. ¿De qué se trata? Bien, en ocasiones no es del todo claro qué camino seguir en el curso de un razonamiento y en esta situación una forma de continuar con las deducciones va a ser plantear una hipótesis y pues deducir una contradicción. Vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces vamos a tener una o un conjunto de premisas y pues vamos a plantear una hipótesis, es decir, vemos aquí que vamos a tener proposiciones y pues la hipótesis que vamos a plantear es que una proposición sea verdadera o tenga valor falso, ¿sí? Porque sabemos que una proposición tiene uno de esos valores, o bien es verdadero o bien es falso. Entonces vamos a plantearle un valor y bueno, si llegamos a una contradicción con el resto de las premisas y del texto que tenemos, pues significa que eso que hemos supuesto está errado, ¿no? Lo correcto sería lo contrario, lo opuesto a lo que hemos supuesto, ¿ya? Entonces, en el ejemplo número 1 tenemos que Jesús, Pablo y Sandro son amigos y solo uno de ellos miente. Si se sabe que el que miente tiene 5 soles y los otros dos tienen 10 soles cada uno, y que Jesús le dice a Pablo, Sandro no miente. Entonces, ¿es cierto que? Nos preguntan cuál de esas 5 alternativas. Bien. Entonces, a esta proposición que nosotros tenemos sobre lo que dice Jesús, lo que le dice Jesús a Pablo, entonces vamos a darle un valor. Pues. Supongamos que esa sea verdadero o podemos suponer que es falso, ¿no? Ya. Supongamos que sea falso. Cuando decimos falso, estamos diciendo que Jesús miente. Cuando decimos verdad, es que está diciendo pues algo verdadero, ¿no? Entonces, la hipótesis va a ser, ¿qué pasa si Jesús miente? ¿Ya? Entonces, si Jesús miente, significa que esto va a ser falso, es mentira, es falso, cuando dice que Sandro no miente. Es mentira cuando dice que Sandro no miente. ¿Eso qué significa? Que Sandro dice la verdad, ¿cierto? Entonces, Jesús miente cuando dice que Sandro no miente. Entonces significa que Sandro sí miente. Eso sería lo verdadero. Ya podemos deducir eso entonces, que Sandro sí miente. Bien, entonces, si Sandro miente, pues Sandro tendría 5 soles, ¿no? Porque el que miente tiene 5 soles. Bien. Y entonces, pero Jesús también está mintiendo, él también tendría 5 soles. Dos personas que mienten. Y aquí el texto me dice, si se sabe que solo uno de ellos miente, dice, ¿no? Acá, solo uno de ellos miente. Entonces, contradicción, ¿no? Estamos encontrando dos que mienten. Y esa contradicción se dio porque hemos supuesto que Jesús miente. Entonces, lo correcto es que Jesús no miente, que Jesús dice la verdad, ¿ya? Eso sería lo correcto y con lo que nos vamos a quedar entonces. Jesús no miente. Jesús dice la verdad y por lo tanto, él tiene 10 soles, ¿no? Solo el que miente tiene 5 soles. Bien, entonces, esto sería errado y lo correcto es que esto es verdadero.
Sandro no miente, eso es verdad. ¿Ya? Sandro no miente, o sea, Sandro dice la verdad. Si Sandro no miente, si Sandro dice la verdad, significa que tiene 10 soles, ¿verdad? Ya. Entonces, el que sí miente sería el único que queda. El que falta ahí es Pablo. Pablo es el que miente. Pablo tiene 5 soles. Bueno, lo que podemos deducir entonces es que Sandro y Pablo tienen pues 15 soles, ¿no? Que eso está en la clave D, aquí. Vemos un ejemplo número 2. El jefe de un almacén, para completar su información anual, pregunta a 4 empleados, Abel, Beto, Carlos y Daniel, el número de días que han faltado al trabajo durante el año. Él tiene identificado cuántos son los días de inasistencia de cada uno. Hay inasistencia, 3 inasistencias, 5, 6, 7. Sin embargo, no sabe la correspondencia exacta de las faltas, a quién le corresponde, ¿no? Entonces, al ser consultados, ellos dieron las siguientes respuestas. Abel dice, yo he faltado 3 días. Beto dice, yo falté 6 días. Y Carlos dice que, bueno, y Carlos dice que el primero ha faltado 5 días. ¿Quién es el primero? Se está refiriendo a este, ¿verdad? A Abel. Y Daniel dice, yo he faltado 5 días. Si se sabe que solo uno de ellos miente, ¿cuántos días faltaron Abel y Daniel respectivamente? Entonces, ya vimos en el ejemplo anterior, pues, cómo utilizar el método de suposición, ¿ya? Ahora vamos a utilizar otro método, que sea, pues, buscar personas que se contradigan. Vamos a ver por contradicción aquí, ¿ya? Entonces, ya no vamos a suponer un valor para alguna de estas. También podemos resolverlo de esa manera, pues podemos decir, a ver, ¿qué pasa si Abel dice la verdad? Y vemos qué pasa con los demás, ¿no? O como me dice que solo uno de ellos miente, a ver, ¿qué pasa si Abel es el que miente? Entonces, el resto serían puros verdaderos. Y vemos ahí qué sucede, si encontramos contradicción o no. Pero también hay otra forma, en lugar de suponer un valor a cada proposición, la otra forma, el otro método es de contradicción. Y vamos a buscar dos personas que aparentemente se contradigan uno al otro, ¿no? Basta con dos personas que se contradigan, ya que me dice solo uno de ellos miente. Entonces, ese único, si hay dos personas que se contradicen, entonces uno de ellos dice algo verdadero y el otro lo opuesto, algo falso. Entonces, ese único que miente aquí en el problema está entre esas dos personas que se contradigan. Y el resto de personas pues dirán puras cosas verdaderas, nada más. Entonces, aquí, ¿quiénes se contradicen? Pues tenemos que Abel dice, yo he faltado 3 días, ¿ya? Y aquí Carlos dice, el primero, o sea, Abel ha faltado 5. ¿Sí? Abel dice, yo solo 3 días. Pero Carlos dice, no, Abel ha faltado 5. Entonces, podemos ver entonces que estos dos que quedan, entre ellos dos, pues ahí estaría ese único que miente y el que dice la verdad, lo opuesto, ¿no? Entre ellos dos. Entonces el resto, Beto y Daniel serían, pues, verdaderos, ¿sí? Aquí está el único que miente entre Abel y Carlos, entonces. Entonces los otros dos serían. Ya, entonces las afirmaciones de Abel y de Carlos se contradicen, luego uno de ellos está mintiendo, ahí está el único verdadero, y por lo tanto Beto y Daniel dicen la verdad. Entonces, si Beto dice la verdad, él pues faltó 6 días, ¿no? Le corresponde 6 días. Y si Daniel también dice la verdad, entonces Daniel le corresponde 5 días, ¿ya? Entonces, aquí a él le correspondería el verdadero y a él también verdadero. El único falso está entre Abel y Carlos. Bien, entonces aquí, Beto, 6 días, es para Beto, y pues Daniel, 5.
Bien. Ahora, si Daniel ha faltado 5 días, si eso es verdadero, entonces cuando Carlos dice el primero ha faltado 5 días, o sea, Abel ha faltado 5 días, eso sería falso, ¿verdad? Porque ya estamos quedando que el que ha faltado 5 días es Daniel. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí yo he faltado 3 días, eso sería pues el verdadero, ¿no? Porque entre Abel y Carlos uno es verdadero y el otro es falso. ¿Ya? Entonces, esos serían los valores. Bien, entonces, cuando Abel dice yo he faltado 3 días, eso es verdadero, significa que esto es de Abel y por lo tanto esto es de el que falta, que es Carlos, ¿no? ¿Qué nos preguntaba? Pues, ¿qué días faltaron a Abel? Que serían 3 días, y Daniel, que son 5, ¿verdad? Entonces, la respuesta sería la letra A. Ya, entonces, otra forma, bueno, y la misma forma de buscar contradicción, pero de repente ya no entre Carlos y Abel, porque también podías observar que se contradicen quién. Se contradice aquí, pues, el que habla de los 5 días, ¿no? Tú sabes que 5 días de falta le corresponde, pues, a una persona. Hay 4 faltas diferentes, 4 personas diferentes, uno para cada uno, ¿no? No se repite. Entonces, tú tienes que aquí, Carlos dice que Abel primero es el que ha faltado 5 días y Daniel dice, yo he faltado 5 días, ¿sí? Daniel dice, yo 5 días, pero Carlos dice, no, Abel 5 días. Entonces le está contradiciendo a Daniel. Daniel dice que es él y Carlos dice que es Beto. Entonces ellos también se contradicen, ¿no? Aquí también podríamos haber encontrado esa contradicción. Entonces aquí uno de ellos es verdadero y el otro es falso. Ese único falso está entre ellos dos. Entonces el resto es puro verdadero nada más, Beto y Abel. Entonces, cuando Abel dice verdad, que es verdad, cuando dice yo he faltado 3 días, entonces a Abel le corresponden 3 días. Cuando Beto dice yo he faltado 6 días, a Beto le corresponde 6 días, ¿sí? Y bueno, aquí entre ellos dos, uno dice la verdad y el otro miente, ¿no? Entonces, pues vemos en Carlos. Carlos dice que el primero, o sea, Abel ha faltado 5 días. Eso es falso, porque ya sabemos que es verdad cuando Abel dice que ha faltado 3 días. Él ha faltado 3 días. Aquí Abel igual a 3 días y Beto igual a 6 días. Entonces, Carlos, cuando dice Beto ha faltado 5 días, el primero ha faltado 5 días, sería falso. Y por lo tanto, ese sería el único falso y Daniel tendría que ser el valor verdadero, ¿no? O sea, Daniel ha faltado 5 días. Entonces, ahí tendríamos a Daniel con 5 días, a Abel con 3, a Beto con 6 y pues a Carlos solo le quedaría el de 7 días. Entonces también podrías, basta con 2 nada más que se contradigan, o Carlos con Daniel o Carlos con Abel habíamos encontrado, ¿no? Igual te va a salir la respuesta, ¿sí? Entonces ahí tenemos, bueno, pueden capturar pantalla eso primero y después el otro ejemplo, sí, sí. Me lo voy a borrar. Y ahora sí. No hay una única manera, como sabemos, ¿no? Siempre para resolver un ejercicio, pero sí, pues la misma idea. Podemos ver otro ejemplo, número 3. Me pueden capturar pantalla ahí, si desean capturar. Y pasamos al ejercicio número 3. Ok, el anterior a eso. Sí, sí. Ningún inconveniente. El número 1. Ok, entonces
Pasamos al ejemplo número 3. Entonces ya vimos dos métodos, ¿no? Uno de suposición, elijo cualquier proposición y le doy el que a mí me parezca conveniente, o puedo tomar cualquiera. Y bueno, darle un valor de ver, que sea verdadero o falso. Si lleva una contradicción, lo que es supuesto está errado, es el otro valor. ¿Sí? Ya que solo una proposición solo tiene dos valores, ¿no? O verdadero o falso. Nunca los dos a la vez. Si encuentro que una proposición tiene valor verdadero y valor falso, significa que eso también es la contradicción, porque nunca tiene dos valores diferentes. ¿Ya? Ejemplo 3. En una caja hay 4 esferas de colores diferentes, blanco, verde, amarillo y rojo, numerados con los 4 primeros números primos de 2 cifras, ordenados en forma ascendente respectivamente. ¿Respectivamente de quién? ¿De quién estamos hablando? De los colores con los números de 2 cifras, ¿no? Números primos de 2 cifras. Entonces, respectivamente a estos colores, blanco, verde, amarillo, rojo, vamos a colocar los números primos de 2 cifras, ¿no? Consecutivos, números primos consecutivos. Entonces, el primer primo de 2 cifras, el 11. El que sigue sería el 13. El que sigue en forma creciente, pues el 17. Y luego sigue el 19. Entonces, ahí está. En una caja hay 4 esferas de colores diferentes, blanco, verde, amarillo y rojo, numerados con los 4 primeros números primos de 2 cifras, ordenados en forma ascendente respectivamente. Ahora, Ana, Manuel, Patricia y Dora cogieron una esfera cada uno, aunque no necesariamente en ese orden, ¿no? Es decir, no significa que Ana cogió blanco y Manuel verde, no sabemos en qué orden, no necesariamente en ese orden. En cambio, en el otro sí nos hablaban de los primos respectivos en ese orden ascendente. ¿Ya? Entonces, interrogados por el color de la esfera de cada uno contesta lo siguiente. Ana dice, yo tengo la esfera de color blanco. Manuel dice, yo tengo la esfera de color verde. Patricia dice, yo tengo la esfera con el número 13. ¿Quién era el número 13? El verde, ¿verdad? Entonces, en el fondo está diciendo, yo tengo la esfera verde también. Mira, Patricia y Manuel dicen lo mismo. Eso no puede ser cierto. Uno tiene que estar mintiendo y el otro tiene que decir la verdad. ¿Ya? Y entonces, y Dora dice, Manuel tiene la esfera de color rojo, o sea, esta de aquí, ¿no? De 19. Bien, entonces, como me dice, si solo uno de ellos miente, solo uno, ¿cuántos suman los números de las esferas que tienen Ana y Dora? ¿Ya? Entonces, solo uno miente, ese único que miente lo voy a encerrar entre dos personas que se contradigan, y ya encontré esas dos personas que se contradicen, ¿cierto? Manuel con Patricia. Ahí va a estar un verdadero y un falso, no sé cuál es cuál, pero sé que ahí está, ¿sí? Porque el verde tiene número 13. No puede haber dos personas con ese color verde. ¿Ya? Entonces, si el único falso está entre Manuel con Patricia, entonces el único que miente significa que Ana ha dicho algo verdadero y Dora también dice algo verdadero. Si Ana dice algo verdadero, entonces es verdad cuando dice yo tengo la esfera de color blanco. Entonces este blanco es de Ana. Bien. Ahora también es verdad cuando Dora dice que Manuel tiene la esfera de color rojo. Entonces Manuel aquí, en la de rojo. ¿Ya? Y bueno, ahora me queda pues verde y amarillo, ¿sí? Una de ellos dos tiene, Manuel tiene la verde o Patricia tiene la verde. Y el otro tiene el amarillo, pues, ¿no? Me pregunta, ¿cuántos suman los números de las esferas que tienen Ana y Dora? Bueno, lo de Ana ya sabemos que es 11 y lo de Dora falta, ¿no? Entonces, Dora puede tener uno de estos colores, o verde o amarillo, nada más no le queda otra opción. Dime, ¿podrá ser verde el color de Dora? Aquí Dora podrá ser verde. No podría ser verde, ¿cierto? Porque mira, habrían 3 posibles con verde y se supone que el que tiene verde
es uno de estos dos, porque Manuel o Patricia dicen la verdad. Y el que diga la verdad entre Manuel y Patricia, ese es el que tiene el verde. ¿Ya? Este verde es y además también ya cuando te dice que es verdad, cuando Dora dice que Manuel tiene la esfera roja, entonces aquí esto es verdadero, ¿cierto? Y el falso es este de aquí. ¿Ya? Entonces, perdón, aquí es falso. Aquí es el verdadero. Cuando Dora te dice que Manuel tiene la esfera roja, entonces aquí sería falso, ¿no? Porque acá Manuel dice yo tengo la esfera verde, eso es falso, ya que lo que dice Dora es verdad, que Manuel tiene la roja. Y este sería el verdadero. O sea, ¿quién tiene el verdadero? El verde, Patricia, ¿verdad? Entonces, este es de Patricia. Y este es el de Dora. Si yo no sabía cuál de ellos dos son pues, el que tiene el verde, Manuel o Patricia, no importa, pero yo sé que uno de ellos es el que tiene el verde. Entonces, Dora jamás tendría el verde. Entonces, solo le quedaba Dora color amarillo. 17, ¿no? Entonces, entre Ana y Dora tienen 28 años, que sería la clave C. A ver, vamos a ver. Entonces, basta con que yo encuentre solamente dos. Si tengo un verdadero o un único falso, un único que dice la verdad o un único que miente, suficiente con que dos se contradigan. Porque ahí ese único que miente lo encapsulo ahí entre esas dos personas, ¿no? Ahí, entre ellos va a estar. Y el resto, pues, dirá la verdad. A ver, vamos a ver cómo está aquí en la diapositiva. Ahí está lo de los primos consecutivos de dos cifras, respectivamente a los colores. Blanco 11, verde 13, amarillo 17 y rojo 19. Manuel se contradice con Patricia, pero también Manuel se contradice con Dora. Es verdad, porque hemos obtenido que Manuel dice algo falso y Dora dice algo verdadero. También se contradice con ella. Pero para mí bastó con que Manuel con Patricia, ¿no? Y esto se contradice con ellos. Bien, entonces, ya con eso tengo que lo que dice Ana es cierto, ¿no? Porque si se contradice Manuel se contradice con Patricia y Manuel se contradice con Dora, entonces ese único falso está entre ellos tres, entre Manuel, Patricia y Dora. Ana, de hecho, va a decir la verdad, o sea, a Ana le va a corresponder el 11, ¿ya? Y aparte de eso, como Manuel se contradice con Patricia y Manuel se contradice con Dora, entonces a Manuel solo le queda decir algo falso, ¿no? Y así Patricia sería verdadero lo que ella dice y Dora también. No puede ser al contrario, o sea, aquí no puede ser Manuel decir algo verdadero, porque entonces Patricia sería falso y Dora también sería falso, para que se contradigan, para que digan cosas opuestas, ¿no? Y no puede haber dos falsos. No te cuenta, el texto dice que es un solo falso. Entonces, de hecho, ya con eso saco que el que miente es él y ellos dos dicen algo verdadero. Contradecirse es que digan lo opuesto. Entonces, ahí tenemos eso, ¿sí? Patricia verdadero, Manuel falso y Dora verdadero. Y ya está, y con eso sale pues todo, ¿sí? Entonces, Manuel miente cuando dice que tiene el color verde y las demás dicen la verdad. O sea, Ana tiene color blanco, Patricia también tiene el color que dice, el verde, el 13. Y Dora, pues es verdad cuando dice que Manuel tiene el color rojo. Entonces Manuel el color rojo. Entonces a Dora solo le queda el amarillo, ¿verdad? 17. Ahí está. Entonces te das cuenta que puedes ver o utilizar que se contradiga con dos personas y también encuentras la respuesta, ¿no? Pero también pues, puede ser suficiente con que se contradigan dos nada más, sin implicar a Dora, ¿no? Entonces, si alguien se contradice con dos personas y te dicen que solo uno de ellos miente, pues
dos de ellos dicen la verdad y uno nada más es el que miente, ¿no? No al revés. Entonces el que se contradice con las otras dos personas es el que miente, pues el único que miente, y las otras dicen algo verdadero. Entonces puedes tomar cualquiera de las dos. Basta que se contradigan solo entre dos, o si se contradicen entre más, pues también utilizas. También puedes obtener la respuesta, ya al gusto de cada uno. Bueno, el razonamiento que hemos empleado en los ejemplos se denomina regla de deducción indirecta o por reducción al absurdo. Y su enunciado formal es como sigue. ¿Sí? Deducción indirecta. ¿Por qué? Porque hemos primero supuesto algo, ¿no? Llegado a un absurdo y por lo tanto de eso, ¿qué es lo que deducimos? Deducimos indirectamente que aquello que nosotros hemos planteado está mal, eso no en realidad es lo contrario a lo que hemos planteado, ¿no? Entonces, si se puede deducir una contradicción de un conjunto de premisas y de una proposición P, entonces la negación de P es lo verdadero. Eso es lo que hemos hecho. Tomamos una proposición P, le dimos un valor, por ejemplo, falso. Y bueno, con ayuda de las demás premisas, con un conjunto de premisas aparte de esa premisa que elegimos, a la cual le dimos un valor, pues si llegamos a una contradicción, significa que esto que hemos supuesto está errado, ¿no? La negación de eso, o sea, lo contrario es lo que es correcto. La negación de P, la negación de falso, o sea, verdad, pero es lo correcto. O si empezamos, pues suponiendo que era verdadero y llegábamos a una contradicción con las demás premisas, entonces significa que lo contrario es lo correcto. Falso, ¿no? Falso la premisa. Entonces, esa es una deducción indirecta, ¿sí? Plantear algo y llegar a una contradicción y por lo tanto deducir que lo contrario es lo correcto. Ejemplo 4. Una fila está conformada por 2023 hombres, entre veraces o falaces. Cada uno de ellos hace la siguiente afirmación. La afirmación es, a mi izquierda hay más falaces que veraces a mi derecha, que a mi derecha. ¿Sí? A mi izquierda hay más falaces, o sea, de los que mienten, que veraces a mi derecha, dicen, que los que dicen la verdad. Ahí están las 2023 personas. Y pues lo que vamos a hacer es observar en los extremos, los valores extremos primero, porque si te das cuenta, derecha e izquierda de los extremos, pues uno tiene a la izquierda nada, ¿no? Cero, y otra cierta cantidad de personas a su derecha, y el otro al revés, ¿no? A la izquierda tiene muchas personas y a la derecha nada. Entonces, vamos a, pues a marcar una izquierda y una derecha para cada uno de ellos. Para ellos, ¿no? No cada uno, sino para ellos. Entonces vamos a suponer que para este lado es la izquierda y para este lado la derecha. No cambia si es que supones al revés, ¿no? Pero, ya. Entonces, izquierda, derecha. Aquí. Porque no se trata aquí de ubicarlos ni nada de eso. Entonces, solamente ver que se cumpla esta condición. Bueno, entonces vemos al primero. ¿Qué es lo que puede decir ver el primero? Cuando dice, o sea, ¿qué valor puede obtener a lo que dice el primero? Cada uno de ellos dice esto que está sombreado con naranja, ¿no? A mi izquierda hay más falaces que veraces a mi derecha. ¿Cuántos hay a la izquierda? A la izquierda de esta persona, pues hay cero, ¿sí? Cero. Entonces, cero falaces, porque no hay nadie. Y a su derecha hay un montón de personas y que si supongamos que todas ellas mintieran, entonces habría cero veraces, ¿no? Lo que nos importa es de veraces. Podría haber cero veraces, si es que todos ellos mienten, o si alguno dice la verdad, pues habría un veraz, ¿no? Entonces hay 0, 1 a más. Entonces, en realidad, este lado de aquí, el lado derecho, siempre va a ser mayor o puede ser igual, ¿no? Puede ser 0 también.
Entonces, a la izquierda es menor o igual que lo que hay de veraces en la derecha, pero te dice aquí el dato es a mi izquierda hay más falaces que veraces a mi derecha. Entonces esto es falso, ¿verdad? Porque en realidad está diciendo que lo cierto es que a su derecha puede haber 0 o un veraz o más. O sea, lo de la derecha es más veraces que lo de izquierdas, falaces. Entonces, esto que ha dicho es falso. Lo que dice el primero es falso. Y lo mismo vamos a hacer ahora para el del lado extremo opuesto, en el 2023. Aquí en el 2023, pues igual, ¿no? Vamos a colocar aquí. Acá a su derecha, ¿cuántos hay? 0. Entonces, 0 veraces. No hay nadie, en realidad. Y a la izquierda, ¿cuántos falaces hay? Por lo menos hay 1 y puede haber más, ¿no? 1 o más. Entonces, ¿cómo sería aquí? Esto es mayor o igual que esto, ¿no? Hay un falaz y puede haber más todavía. Entonces, serás cuando dice a mi izquierda hay más falaces que veraces a mi derecha, cierto, verdadero. Entonces, lo que dice el 2023 es verdad. Entonces, vamos al segundo. Ese segundo dato. Vamos a observar al final que los de la derecha, pues, son falaces, los de la izquierda, los de la derecha son veraces, la izquierda falaces, ¿ya? Entonces, ese de aquí, mira, a su izquierda de él, ¿cuántos falaces hay? Un falaz. Y a su derecha hay por lo menos un veraz a más, ¿no? Porque puede haber más de repente. Como mínimo hay uno. Entonces, ¿qué signo tenemos? Esto va a ser menor igual, ¿no? A mi izquierda hay menos falaces que veraces a la derecha. Entonces, pero sin embargo el 2 lo que dice es, a mi izquierda hay más falaces que veraces a mi derecha. Eso es falso. Falso. Porque lo que está sucediendo es esto, que hay menos falaces que veraces a su derecha. Y continuamos. Uno más en el 2022. Entonces en él. Veraces a la derecha, un veraz. A la izquierda tiene 2 falaces. ¿Sí? Este de aquí tiene 2 falaces, a más todavía, porque pueden encontrar más. Entonces, a la izquierda hay más falaces que veraces a su derecha, cierto. Entonces, esto va a ser verdadero. Bueno, entonces, eso es lo que está sucediendo. Todos de la izquierda, falaces, veraces, y pues, vamos a ver, así va, ¿no? 3 a este lado, 3 al otro, 4 a un lado derecho, 4 al lado izquierdo. ¿Cuántos son en total? 2023. Entonces acá hay uno intermedio, que es el 1012. 1012, ¿no? Por acá está uno anterior, que es el 1011, y por aquí uno después del 1012, que sería el número 1013. ¿Ya? Entonces, desde el 1011, del 1 al 1011, ahí hay 1011 personas, y desde el 1013 hasta el 2023, ahí también hay 1011 personas, ¿no? 1011 más 1011, pues son 2022. Y este sería el del centro, el que queda en el centro, el 2012. El 1012, el del centro. ¿Ya? Entonces yo sé que desde acá para acá todos son falsos. ¿Sí? Porque podemos continuar así inductivamente y todos ellos van a resultar lo mismo que lo que hemos visto aquí, ¿no? Falso, verdadero, así. Aquí verdadero, todos ellos de la derecha, los 1011. Entonces nos falta ver nada más, el del medio, el intermedio, ¿qué es? Pero vamos a ver, pues, tiene veraces a la izquierda, a la derecha veraces, 1011, y falaces a la izquierda, 1011. Entonces, cuando dice que a su izquierda hay más falaces que veraces, ¿cómo sería? Falso, ¿no? Porque tiene la misma cantidad.
ese 1012 está mintiendo, entonces, porque tiene la misma cantidad de falacias a su izquierda que de veraces a su derecha. Entonces, ¿cuántos falsos hay? Pues 1012 y verdaderos solamente 1011 que dicen la verdad. ¿Cuántos veraces hay? 1011 nada más. Sería la respuesta, la clave C. Listo. Pueden capturar pantalla. Pasamos a los ejercicios de la clase. En el primer ejercicio me dice que Víctor, al realizar un test a 5 de sus alumnos, obtuvo las siguientes respuestas. Mira, a Donato le hicieron 4 preguntas, 1, 2, 3, 4. A la primera respondió que sí, a la segunda no, a la tercera pregunta respondió que sí y a la cuarta no. Igual tenemos para Aníbal lo que respondió César a las 4 preguntas, lo que respondió Luis y lo que respondió Orlando, ¿no? Orlando a la primera pregunta dijo no, a la segunda sí, a la tercera sí y a la cuarta también dijo que sí. Si se sabe que uno de ellos tiene 9 años de edad, ¿ya? Y siempre miente, entonces el que tiene 9 años siempre miente. O sea, va a decir 4 falsos, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Y otro tiene 8 años. Y el que tiene 8 años, ¿qué dice? Dice la verdad solo una vez. Solo dice un verdadero, ¿no? Y va a mentir 3 veces. ¿Ya? Y otro tiene 10 años. El de 10 años, pues me dice que siempre dice la verdad. O sea, el de 10 años va a decir 4 verdaderos. ¿Ya? Y luego me dice que hay 2 que tienen 7 años, ¿no? Y pues ellos, cada uno dice, mienten solo 2 veces. ¿Ya? Entonces el de 7 miente 2 veces y el otro de 7 también miente 2 veces. Ahí está, entonces las 5 personas. Bien. Entonces se trata de buscar, de ver quiénes son los que mienten y quiénes son los que dicen la verdad, ¿ya? Y pues, como mira, el de 9 que siempre miente, con el de 10 que siempre dice la verdad, son opuestos, ¿no? Se contradicen. Uno dice siempre falso y el otro dice siempre verdadero. Entonces vamos a buscar entre todas estas 5 personas, 2 de ellas que digan lo opuesto. Por ejemplo, Donato dice sí. A la primera pregunta, Aníbal sí, no lo está contradiciendo. ¿Quién lo contradice? Lo contradice César y lo contradice Orlando. Después a la segunda pregunta, Donato dice no. ¿Quién lo contradice? Pues lo contradice César, que dice sí. Y también aquí lo contradice Orlando, ¿no? A la tercera pregunta dice sí y lo contradice César con un no. Y bueno, Orlando verifica. Así es que, y en la cuarta pregunta, Donato dice no y César dice sí. Bien, entonces los que se contradicen son estas 2 personas. Dicen todo lo opuesto, ¿no? A la primera uno dice sí, el otro no. En la segunda dice no, el otro sí. En la tercera, Donato dice sí y César dice no. Y en la cuarta, dice no y César dice sí. ¿Entiendes? Entonces ellos están contradiciendo. Entonces, uno de ellos, o Donato o César, uno dice la verdad y el otro siempre dice la verdad y el otro siempre miente. Entonces ya tenemos ahí al de 9. Acá entre estos dos tenemos al de 9 y al de 10. Ya, entre ellos dos está el de 9 y el de 10. Ahora vamos a buscar, pues, al único que dice la verdad, al de 8. ¿Ya? Si dice la verdad una vez, entonces las otras
cosas son lo contrario. 3 falsos. Entonces vamos a buscar una persona que diga una cosa solo una vez y todo lo contrario 3 veces. ¿Ya? Es decir, si dice un sí, tiene que aparecer pues puras no después, ¿no? Si sí es verdadero, entonces puras no. 3 no. O si no es verdadero, entonces luego 3 sí, que serían lo falso. Entonces, tres cosas diferentes y una, pues solo una lo contrario, que sería el verdadero. Y eso observamos aquí, por ejemplo, Orlando, acá hay 3 sí y un no. En Luis yo no veo 3, hay 2 de cada uno. Y en Aníbal, pues también hay 2 de cada uno. ¿Sí? Y eso es claro, porque si uno de esos dice 2 falsos, entonces de hecho es porque dice 2 verdades también, ¿no? Son 4 preguntas, 2 falsos, entonces 2 verdades. Ay, entonces aquí está. Orlando es el que dice, pues, una verdad, ¿sí? Y esa única verdad sería no. Esa sería la verdad. Bien. O también lo puedes ver de esta manera. Haces una suposición. Voy a hacerle un ejercicio sin suponer cuál de Donato o César dice la verdad y después la otra forma suponiendo, ¿ya? Entonces, yo observo aquí que hay uno que es diferente a estos 3. Entonces supone que, y después en Luis y Aníbal tienen 2 sí, 2 no, 2 sí, 2 no. Entonces acá hay 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Entonces acá hay 1 no y 3 sí. Entonces eso sería 3 falsos, eso sería falso, 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 y este sería pues el único verdadero, ¿no? Él sería Orlando, el que dice, y eso es porque tiene solo uno que puede ser sí o no, cualquiera de los dos, y los otros 3 lo contrario a ese único que tengo, y eso es un Orlando. Pues. Entonces, si fuese así, si Orlando es el que dice el único verdadero, entonces, vemos aquí entre César y Donato. Mira, aquí César en la primera pregunta con Orlando coinciden, entonces esto es verdadero. Y Orlando dice puros, aquí sí, sí y sí, eso es falso, ¿no? Eso es falso, ¿ya? En las preguntas. Eso es ya. Y aquí pues tenemos que si César dice no, verdadero, entonces aquí Donato, como dice lo contrario, sí, eso sería falso. Pero recuerda que uno de ellos siempre dice la verdad y el otro siempre miente entre César y Donato. Entonces, si Donato dice un falso es porque todos estos son falsos. Y si él dice verdad es porque todos estos son verdades. Se contradicen, pues, dicen lo contrario. ¿Ya? Tenemos así. Por lo tanto, Donato es el que siempre miente, César el que siempre dice la verdad, Orlando el que dice una verdad y 3 mentiras, y pues ya aquí comparamos, ¿no? Aníbal es, pues, aquí está mintiendo cuando dice que sí, ¿por qué? Porque lo comparo con César que siempre dice la verdad. César aquí en la primera pregunta dice no y eso es verdadero, entonces cuando Aníbal dice sí, eso es falso, acá también sería, pues, si este sí es verdadero, el no es falso. Y esos tendrían que ser los otros verdaderos, ¿no? Cuando dicen no coinciden, ¿verdad? Y cuando dicen sí coinciden, ¿verdad? Ahí está. Entonces, la primera pregunta es sí. Esto sería verdadero. Cuando Luis dice sí a la segunda pregunta, eso sería, pues, aquí también verdadero. ¿Sí? Y cuando dicen no, sería falso. Y falso porque dice que aquí lo comparamos con César, sí, sí, y aquí cuando dice no, pues esto sería falso. Bien. Ya, aquí. No de acá, no, podría ser verdad también, ¿no? Si lo colocamos con esto, podría ser no. Si César fuese el que dice la verdad, entonces en el tercero dice no, y acá pues Luis también dice no, verdadero. Ya, entonces lo que estamos obteniendo aquí
es lo siguiente. Aníbal es de 7 años, sí o sí. Este F significa que el que siempre miente es el de 9. César es el de 10, que siempre dice la verdad. Así sería. Pero mira que estamos obteniendo. Estamos obteniendo que hay 3 de F y F, ¿no? 3 que dicen la verdad acá, y acá 3 que... No hay ningún momento hablan de 3 que digan la verdad, ¿cierto? Me faltaría uno que diga 2 falsos. Y eso es cuando hemos supuesto que esto fuese verdadero, ¿no? Que aquí fuese verdadero. De ahí partimos y por lo tanto estos los falsos. Ya, entonces va a ser aquí, debe ser lo contrario, ¿no? Esto debe ser falso, ¿ya? Aquí debe ser falso, entonces. Ya, entonces, Donato no va a ser el que miente, ¿no? Al revés tendría que ser aquí, porque si no va a haber una contradicción. Bien. Entonces vamos a ver lo siguiente. Debe ser al revés entonces, ¿no? Bien. Los datos ya los sacamos ahí en la parte superior. Y ya sabemos también que ellos dos se contradicen, Donato con César, ya lo sabemos. Y pues nosotros empezamos esto, ¿no? Si fuera César el que dice la verdad, aquí puros B teníamos, y Donato es el que miente, justo es lo que habíamos colocado. Si este fuese el que dice la verdad y este es el que miente. Y eso hemos supuesto si es que observamos aquí, ¿no? Nosotros observamos aquí y dijimos que él fuera el único verdadero y los demás falsos, ¿no? Así. ¿Ya? Entonces, si tuviéramos eso, pues llegábamos a una contradicción, ¿sí? Tenemos acá falso, verdadero, y por acá también, si comparamos con César que dice la verdad, entonces tendríamos aquí 2 falsos, aquí cuando Aníbal dice sí y no, es lo contrario a estos verdaderos, ¿no? Entonces serían falsos. Cuando dice no, está coincidiendo, sería verdadero. Cuando dice sí, está coincidiendo, sería verdadero. Entonces acá está 2 falsos y 2 verdaderos. Igual a que con Luis. Comparamos con César, que es verdad. Sería pues donde coincides en el sí y no. O sea, estos 2 del medio serían verdaderos y los 2 de acá falsos. ¿Ya? Pero si comparamos Orlando con César, entonces coincide en el no, en la primera pregunta, en el sí, en la segunda pregunta y en el 4 en la cuarta pregunta también coincide con un sí. Entonces habrían 3 verdaderos y un falso, ¿sí? Y eso es lo mismo que nosotros encontramos en Luis, ¿no? 3 verdaderos y un falso. Y eso no hay una persona que diga 3 verdades. En ningún dato hay eso. Hay de 4 verdades y de una verdad y de 2 verdades también. Pero no hay de 3 verdades. Y esa contradicción, pues la obtenemos encontrar a alguien que diga 3 verdades por el hecho de suponer, pues, que Donato es el que dice la verdad, lo que miente, y César el que dice la verdad, ¿no? Como habíamos supuesto acá, César verdad y Donato falso. Entonces, eso no es lo correcto es lo que les comenté, lo contrario. Entonces, lo contrario sería que aquí en Donato todos fueran verdaderos y que César es el que miente, ¿ya? Entonces, si tenemos eso, Donato todo verdadero y César miente, comparamos todo con Donato. Siempre se compara con el que dice la verdad, ¿ya? Entonces, lo correcto sería así, mira, Aníbal, ¿cuántos coincide con Donato? En la primera, en la segunda y nada más, ¿no? Primera y segunda. Entonces, esos 2 serían verdaderos para Donato, para Aníbal. Y los otros 2 serían falsos. Cuando comparamos Luis con Donato, pues solo coinciden en la segunda con Donato, en la primera, que es sí, y en la última, que es no, coinciden, ¿verdad? Entonces solamente primera y última serían verdaderos, las del medio falso. ¿Ya? Y con Orlando, pues solo coinciden en la tercera pregunta, Donato y Orlando.
En la tercera pregunta ambos dicen sí. Entonces ahí es verdadero. Y el resto, Orlando dice puras mentiras, falso, falso, falso. Y entonces, ¿quién sería pues el que decía solo una verdad? Es Orlando, como habíamos comentado, pero no estamos llegando a ninguna contradicción de que haya una persona con tres verdades, ¿no? No hay ninguna contradicción acá. ¿Por qué? Porque lo correcto era que César es el que mienta y que Donato diga la verdad. Entonces, sí se podía observar que este Orlando era el único que tiene un verdadero y tres falsos, porque, bueno, acá hay tres cosas que tres, ¿no? Hay tres sí y un no. Entonces, podría ser que el no sea verdadero y los tres sí falsos, o al revés, que el no sea falso y los tres aquí, ¿no? Que sea falso y bueno, nosotros habíamos comenzado con esto verdadero, ¿no? Por eso encontrábamos tres verdaderos por ahí, en Luis, creo. Entonces, cuando tú supones algo equivocado, vas a llegar a una contradicción. Y significa que lo contrario es, acá no es verdadero, aquí empieza con falso. Y bueno, es más, estos de aquí son lo opuesto, ¿no? Entonces tú puedes empezar de aquí o puedes empezar de observar que Donato y César se contradicen, dicen lo opuesto, y pues, ¿qué pasa si Donato miente? Entonces, ahí llegabas a una contradicción de encontrar en Luis tres verdaderos, ¿ya? Entonces, lo cierto es que Donato dice la verdad y César es el que miente. Y pues ahí ya no encuentras nadie con tres verdaderos. Encuentras solamente alguien que siempre dice la verdad, que es Donato, alguien que siempre miente, que es César, alguien que dice una única verdad, que es Orlando, y dos que dicen dos falsos, Aníbal y Luis. Entonces ahí está coincidiendo todo el texto. No hay ninguno con tres verdaderos ni nada de eso. ¿Ya? Entonces, esto sería lo correcto. Entonces, ese es el resumen, ¿no? Buscar dos personas que se contradigan, que digan lo opuesto uno del otro. Y suponer que uno de ellos es el que dice la verdad. Bueno, lo correcto es que el que dice la verdad es Donato, ¿no? Entonces, ahí está el de 10, el de 9, el de 8 y los dos de 7, Aníbal y Luis. ¿Cuántos años suman las edades de César y Orlando? Pues serían 9 más 8, que va a ser 17. La B. Ese sería el ejercicio número 1, ¿ya? Contradicción. Se contradicen. Dicen lo opuesto, ¿no? Y este. Y este de aquí, el posible de 8 años. ¿Por qué? Porque tenía 1 y 3 de cosas opuestas, ¿no? Este. Posible. Bien, en cambio el otro tiene 2 sí, 2 no, 2 sí, 2 no. Solo aquí podía ser eso. Ya está. Pueden capturar pantalla. Una vez que encuentran quién es el que dice la verdad, pues es todos los demás comparar con el que dice la verdad. En este caso todos con Donato para obtener qué valor tienen, ¿no? Los que dicen cada uno. Donde coinciden es lo verdad, que dice la verdad, y donde no coincide es que miente. Ejercicio 2. En el ejercicio 2 me dice que Consuelo siempre dice la verdad los miércoles, jueves y los viernes.
pero siempre miente los lunes, mientras que los demás días de la semana a veces dice la verdad y a veces miente. Durante 8 días consecutivos se le preguntó cuál era su apellido paterno y sus primeras 5 respuestas, desde el primer hasta el quinto día, en ese orden fueron Salas, Ríos, Chávez, Salas y Ríos. ¿Cuál fue su respuesta el lunes y el séptimo día respectivamente? Entonces vamos a colocar pues los 8 días, dice, durante 8 días consecutivos. Ahí está. Del 1 al 8º día. ¿Ya? Y nos dice el texto que es desde el primer al quinto día, dice estos apellidos. Salas, en el segundo día Ríos, en el tercer día Chávez, y en el cuarto Salas, y en el quinto Ríos. ¿Ya? Y sabemos por datos, pues, vamos a colocar aquí. ¿Ya? De este lado, por aquí, de este lado, ¿sí? Bueno, mira, tenemos, tenemos que 3 días consecutivos dice la verdad, ¿sí? La verdad dice los días miércoles, jueves y viernes, ¿sí? 3 días consecutivos. Ya está. Entonces, si acá dice la verdad en miércoles, jueves y viernes, entonces el apellido que dice en esos 3 días tiene que ser lo mismo, ¿no? Supongamos que fuese Chávez, entonces miércoles tendría que decir Chávez, jueves Chávez y viernes también Chávez. ¿Por qué? Si dice la verdad en esos 3 días consecutivos. Entonces, del 1 al 5, todos los apellidos son diferentes. O sea, no hay 3 seguidos que digan el mismo apellido. El primero con el segundo y el tercero, diferente. El segundo con el tercero con el cuarto, diferente. El tercero con el cuarto con el quinto, diferente. Cuarto con quinto y el que sigue, pues ya basta que cuarto y quinto son diferentes. No hay. Entonces solamente hay 2 opciones que podría ser. De repente aquí, en el quinto dijo Ríos, de repente en el sexto puede decir Ríos, y también en el séptimo podría decir Ríos, ¿no? Eso podría ser. Uno. O otro podría ser así. En el sexto puede decir el nombre, su apellido, lo verdadero. En el séptimo también lo verdadero. Y en el octavo también lo verdadero. ¿Sí? Hacia arriba nada, porque todos los apellidos son diferentes. Bien, entonces solo hay estos 2 casos, de verde o de amarillo. Ya, vamos a hacer uno de ellos. Supongamos que fuese verde. Entonces, si se da el caso de verde, vamos a colocar aquí verde. Sí, entonces, si estamos en el caso de verde, entonces aquí sería miércoles, jueves y viernes, ¿sí? Miércoles, jueves y viernes. Entonces, los demás días, pues acá sería entonces, perdón, martes, ya, acá lunes, domingo, sábado y viernes, ¿sí? Sería así. Y bueno, entonces, el día viernes dice que es miércoles, jueves y viernes dice la verdad. Entonces, Salas sería la verdad. ¿Ya? ¿Y Salas dónde más dice? El día lunes, pero se supone que los lunes miente. Entonces, aquí, de aquí, vamos a ver. Así sería, ¿no? Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, como hemos colocado en el octavo día viernes, pero en ese viernes dice la verdad. Y en ese lunes también, aquí dice la verdad, los viernes, pero los lunes miente, falso. Y sin embargo, en ambos días dice Salas. Contradicción, ¿no? Contradicción. Entonces, ¿por qué hemos supuesto esa contradicción? Porque
hemos supuesto que los 3 días que diga la verdad son estos 3 verdes de acá. Entonces, eso no es. El otro caso sería lo correcto, ¿ya? Contradicción. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a hacer el otro caso, entonces. Aquí vamos a colocar contradicción. ¿Ya? Porque aquí es lunes, miente, y aquí viernes dice la verdad. Y en ambos está diciendo lo mismo, Salas, contradicción. Ya, entonces vamos a ver el casito de amarillo, que sea a partir del quinto, sexto y séptimo, los 3 días consecutivos que diga la verdad. O sea, si dijo ríos, entonces acá también debió haber dicho ríos, y acá también dijo ríos, ¿no? Entonces, este eran miércoles, jueves, viernes, ¿sí? Y acá sería martes, lunes, domingo, sábado. El primer día sería sábado, ¿no? Así. ¿Ya? Y entonces buscamos, pues, qué día comenzó, que nos preguntan cuál fue la respuesta el día lunes. El día lunes, porque si acá encontramos la contradicción y solo hay 2 casos, entonces este no es el correcto, es el otro casito. Este de aquí es el correcto, el de amarillo. Entonces ya sabemos que el primer día fue sábado, ¿no? El séptimo día fue viernes, entonces. Aparte me pregunta, ¿cuál fue la respuesta el día lunes? El día lunes fue Chávez, respondió el día lunes, Chávez. Y el séptimo día, que fue viernes, que dijo la verdad, dijo Ríos. Entonces la respuesta sería Chávez Ríos, la clave A. Ya que aquí encontramos la contradicción en este primer casito de verde, significa que eso no es el otro caso, el de amarillo. La clave sería la letra A. Vamos al ejercicio número 3. Los habitantes de una ciudad siempre hablan por medio de preguntas. Y hay 2 tipos de habitantes. Los positivos, que siempre hacen preguntas para que la respuesta sea sí, y los negativos, que siempre hacen preguntas para que la respuesta sea no. Conociendo a Alberto, Berta conocí a Alberto, Berta y Carmen en dicha ciudad. Y si Berta me preguntó, entonces lo que dice Berta, la pregunta que hizo fue, ¿Alberto y yo somos negativos? Eso es lo que pregunta Berta, ¿no? O sea, lo que está preguntando Alberto y Berta, o sea, Alberto y ella misma, ¿ya? Alberto y yo somos negativos. Entonces, y Carmen me preguntó esto de aquí. Carmen pregunta, ¿Alberto es positivo o yo soy positiva? ¿Ya? Entonces, si la respuesta es sí, a la primera pregunta, a la pregunta de Berta, entonces es porque Berta es positiva, ¿no? ¿Sí? Y si la respuesta de Berta es no, es porque Berta es negativa. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que suponer uno de esos dos. ¿Ya? Método por, entonces, la suposición, ¿no? Vamos a suponer un valor. ¿Qué pasa si decimos que Berta sea, pues, positiva? Supongamos que Berta sea positiva. Si Berta es positiva, aquí vamos a colocar positiva. ¿Ya? Entonces la respuesta a esta pregunta sería sí. Sí. Cuando ella pregunta, ¿Alberto y yo somos negativos? Sería que sí. Que como es una y, significa que los dos cumplan, ¿verdad? Sí, Alberto es negativo y Berta es negativa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se deduciría si la respuesta fuese sí, ya que hemos supuesto que Berta es positiva. Si Berta es positiva, entonces su respuesta es sí, y eso significa que Alberto es negativo y también Berta es negativo. ¿Ya? Entonces, con esta I, ambos tienen que tener el mismo valor, ¿cierto?
Entonces, debe pasar que Alberta sea negativa y que también Berta sea negativa. Esa es la respuesta sí, como que verdadero, ¿no? A la pregunta. Entonces, los dos deben de ser verdaderos, ¿ya? Negativos ambos. Pero sí, mira, si Berta es negativa, contradicción, ¿no? Porque hemos supuesto que Berta es positiva. ¿Ya? Entonces, contradicción. ¿Esto qué significa? Que lo que hemos supuesto está errado. Berta no es positiva, Berta es negativa. Entonces, lo opuesto es cierto. Berta es negativa. Y si Berta es negativa, ¿ya? Entonces, si Berta es negativa, ¿qué significa acá? Mira, vamos a colocar aquí. Entonces, lo correcto sería así. Berta es negativa. Eso es lo correcto. Y si Berta es negativa, esta respuesta debería ser un no, porque cuando es negativa es para responder con no. ¿Ya? Entonces, cuando pregunta Berta, ¿Alberto es negativo y yo soy negativo? ¿Eso es cierto? ¿Los dos somos negativos? No, dice, la respuesta es no. Pero cuando dice yo soy negativo, esto sería sí, ¿verdad? Berta es, perdón, aquí, Berta es negativa. ¿Y por qué sería no la respuesta? Porque uno de ellos falla, ¿cierto? Es porque Alberto no es negativo. Alberto tiene que ser positivo. Para que sea no, esto es como si fuera un falso. Y cuando hay una conjunción, es falso cuando uno de ellos falla, ¿no? Porque verdadero es cuando los dos tienen lo mismo, el mismo valor. Entonces, sabemos que Berta es la negativa. Entonces, esto sería como un F, ¿no? Y si le queremos dar un valor, y lo de Berta. Y Alberto sería lo contrario, ¿no? Positivo. Solamente es falso cuando tienen valores opuestos, ¿sí? Solamente es verdadero cuando hay una conjunción, cuando ambos tienen positivos los dos. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Entonces como aquí Berta es negativa, ¿ya? Eso sí está aconteciendo, pero también Alberto es negativo, la respuesta es no. Eso significa que Alberto es positivo. Entonces, tienes así, que Alberto es positivo y Berta es negativa, debido a que cuando ella pregunta, la respuesta es no. ¿Ambos son negativos? No. La única negativa es Berta. Entonces, Alberto tiene que fallar, ¿no? Él no debe ser negativo. Alberto es positivo. Ya está. Bueno, entonces ya tienes qué es lo que es cada uno de ellos, ¿no? Berta es positiva, Alberto es positivo, ¿y qué quedaría sobre Carmen? Cuando hace esa pregunta, Alberto es positivo, ya tenemos que o yo soy positiva, dice Carmen. Ese o, la respuesta a este o. Alberto es positivo, aquí tenemos, ¿no? Alberto es positivo. Eso sí se está cumpliendo. Bueno, cuando hay un o, basta que uno de ellos sea cierto, ¿verdad? Basta que uno sea verdadero. Y aquí tenemos que Alberto es positivo, acá está, esto está aconteciendo. Ya, entonces esto es una respuesta a un sí, pues, ¿no? Carmen pregunta, ¿Alberto es positiva o yo soy positiva? Sí, ya que tenemos que Alberto es positivo. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces la respuesta ahí sería sí. Y si es sí la respuesta es porque Carmen, ¿qué es? Positiva, ¿verdad? Entonces ahí solamente es observar que cuando trabajo con una conjunción, si es sí, es porque los dos se están cumpliendo, los dos a la vez, ambos ser negativos. Y si es no, la respuesta es porque uno está fallando, cuando está unido por una conjunción, ¿no? Por un i. En cambio, cuando está unido por un o, si la respuesta es sí, es porque basta que uno de ellos
se cumpla, se satisfaga uno nada más de las premisas. Y es un no cuando los dos están, pues, los dos están fallando. Basta con una disyunción, basta que uno sea verdadero, es decir, basta que uno se satisfaga, una de las dos premisas. Y aquí Alberto ya se estaba satisfaciendo que es positivo. ¿Sí? Y aquí teníamos que Berta es negativa. Su respuesta es no. Significa que uno de estos falla. ¿Cuál es el que falla? Cuando ya sabemos que Berta es la negativa, ¿cierto? La negativa. Entonces, el que debe fallar, Alberto no puede ser negativo también, si no la respuesta sería sí. Alberto es positivo. Ahí está. Entonces, ¿qué tipo de habitantes son Alberto, Berta y Carmen? Pues eso sería Alberto positivo, Berta negativa y Carmen positivo. La clave es la letra C. Solo es trabajar con la conjunción. Los dos deben cumplir lo mismo. Y la disyunción, basta que uno, para que sea la respuesta sí. Para que sea la respuesta sí, con la conjunción, los dos deben cumplir lo mismo. Si la respuesta es no, es porque uno de ellos falla. Ejercicio número 4. En el minuto 90 de un partido de fútbol, se cometió una infracción, pero el entrenador del equipo afectado no vio quién cometió la infracción. Se sospecha de uno de los defensores, Abel, Boris, Carlos o Daniel, quienes al ser preguntados declaran lo siguiente. Abel dice, Boris cometió la infracción. Y Boris dice, Carlos cometió la infracción. Carlos responde, Boris miente al decir que yo cometí la infracción. Y Daniel dice, yo no cometí la infracción. Si solo una afirmación es verdadera y la infracción fue cometida por solo uno de los defensores, ¿quién cometió la infracción y quién dice la verdad respectivamente? Mira, vamos a ver entonces, solo una afirmación es verdadera. ¿Ya? Ahí está. Bien, entonces vamos a buscar las personas que se contradigan, pues. Dos personas, a ver, Boris dice Carlos cometió la infracción y Carlos dice Boris miente al decir que yo cometí la infracción. Entonces ellos dos se están contradiciendo, ¿verdad? Carlos con Boris. Puede ser una de las dos personas que se contradigan. ¿Ya? Entonces, entre esos dos remarcados con verde, entre Boris y Carlos, está ese único que dice la verdad. Entonces eso ya sabemos, vamos a colocar aquí. Ahí está, entonces el que dice la verdad y el que miente. No sé en qué orden todavía, pero ahí está entre los dos. Por lo tanto, lo que dice Abel es falso, ¿no? Porque el único que dice la verdad, solo uno dice la verdad, dice. Está entre Boris y Carlos. Entonces, Daniel miente, Abel miente. El único verdadero entre Boris y Carlos. Bueno, entonces es falso cuando Abel dice que Boris cometió la infracción. Entonces Boris no cometió, ¿no? Falso, mentira cuando Abel dice que Boris fue. Entonces, Daniel dice algo falso, dice una mentira cuando dice yo no cometí la infracción. Entonces, ¿qué significa? Que Daniel fue el que de la infracción. ¿Ya? Ahí está. Miente Daniel, dice algo falso cuando dice yo no cometí la infracción. Entonces, él sí cometió la infracción. Daniel. ¿Está? Entonces, ¿qué me preguntan? ¿Quién cometió la infracción? La respuesta sería Daniel. ¿Y quién dice la verdad? ¿Cuál de estos dos? ¿Boris o Carlos? Sabemos que Carlos, ¿no? Porque Boris dice, Carlos cometió la infracción. Eso es falso, porque ya sabemos que fue Daniel. Fue Daniel. Entonces, Carlos, eso sería lo verdadero. ¿Verdad? Cuando Carlos dice, Boris miente al decir que yo cometí la infracción. Porque fue Daniel.
Entonces la respuesta sería, pues, ahí tenemos, Carlos y Boris se contradicen, Abel y Daniel mienten, por lo tanto, cuando Daniel miente sería que él cometió la infracción, porque él dice que él no fue, y entonces Boris es el que miente y Carlos el que dice la verdad. ¿Ya? Entonces Daniel cometió una infracción y Carlos es el que dice la verdad. La clave está en la letra A. ¿Ya? Basta con que dos se contradigan cuando me dice que solo uno miente o que solo uno dice la verdad. Vamos a ver el ejercicio número 5, entonces. A ver, me dice, puede poner el ejercicio 2 para tomar, sí, ejercicio 2. Ahí está. Solo había esos dos casos, ¿no? Los 3 días que decía la verdad en el sexto, séptimo, octavo, o los 3 días que dice la verdad en el quinto, sexto y séptimo. Más arriba no puede ser porque son nombres diferentes. Se supone que cuando dice la verdad dice el mismo apellido, ¿no? No puede ser. Ya está. Entonces, listo. Ejercicio número 5. En el ejercicio número 5 me dice que los 40 estudiantes de un salón de clases se sentaron formando un círculo en un campo abierto. ¿Ya? Los 40 estudiantes de un salón de clases se sentaron formando un círculo en un campo abierto. Cada uno de ellos o siempre miente o siempre dice la verdad. Además, cada integrante dijo, mis dos vecinos son mentirosos. Si los vecinos de un estudiante son los que se sientan junto a este, ¿cuál es el máximo número de mentirosos que puede haber entre estos estudiantes? Entonces nos dice que los vecinos son los que se sientan junto a la persona, ¿no? Al lado. ¿Ya? ¿Y cuánto es el máximo? Queremos máximo de números mentirosos. ¿Ya? Por lo tanto, mínimo de los que dicen la verdad. ¿Ya? Entonces vamos a colocar aquí a una personita, a 3, ¿no? Porque quiero una persona que diga algo y sus vecinos, los dos del costado. Y pues este de aquí del medio o bien puede decir algo verdadero o bien puede ser falso, ¿cierto? Esto es lo que dice cada vecino. Vamos a marcarlo. Vamos a marcarlo con, resaltarlo aquí. Ahí está lo que dice cada vecino. ¿Ya? Entonces, o bien es verdadero o bien es falso. Si fuese verdadero, es verdad cuando dice esa persona, mis dos vecinos son mentirosos. Si es verdad, es porque debe ser falso y falso lo que digan los vecinos, ¿no? Falso y falso. ¿Ya? Entonces, así, si fuese verdad. Ahora vamos a ver el otro caso de que si fuese falso lo que dice esta personita. Si fuese falso lo que dice, entonces sería mentira cuando dice que mis dos vecinos, los que están al lado, son mentirosos. Ah, ya. Entonces, los dos no pueden ser FF. Máximo puede ser un F nada más y acá un verdadero. O también puede ser que los dos digan la verdad, ¿no? Si los dos dicen verdad, entonces es falso cuando dices que los dos son mentirosos porque están diciendo la verdad. Si solo uno miente y uno dice la verdad, también es falso porque está correcto esto porque los dos no están diciendo la verdad, ¿sí? Entonces, cuando el aquí del centro dice algo falso, tienes estas dos posibilidades, ¿no? Que aparezca un falso y un verdadero o que aparezcan los dos verdaderos. ¿Ya? Tendrías así. Ya, ahora como tú quieres, pues, obtener la mayor cantidad de falsos, ¿cuál es el caso que vas a analizar? Cuando en un grupo de 3 haya un verdadero, dos verdaderos
solamente 2 verdaderos y un falso. Este casito de acá, este casito. O al revés, cuando haya más bien un grupo de 3, solo un verdadero y 2 falsos, ¿no? Solo un verdadero y 2 falsos. Eso es lo que me conviene, ¿verdad? Solo un verdadero y 2 falsos cuando analizamos en un grupo de 3. La mayor cantidad de falsos y la menor cantidad de verdaderos. Entonces vamos a ver, se va aquí están los dos casitos, ¿no? En un grupo de 3, 2 falsos y un verdadero, 2 falsos y un verdadero. Entonces, uno de estos tiene que ser, pues, cierto. No puede ser cierto los dos jóvenes porque estamos hablando de esta personita, o bien dice la verdad o bien miente. Pero solo uno de ellos, ¿no? Entonces vamos a ver. Ya, entonces vamos a ver este primer casito. Si encaja, perfecto, él es. O también podemos practicar con este de acá. Ya lo he hecho y llegas a una contradicción. También lo podemos hacer al final para ver cuál es la contradicción de este segundo. ¿Ya? Entonces estamos hablando de un grupito de 3, el del medio. ¿Cómo es? A ver. Vamos a, entonces, este de aquí. Entonces graficamos. Ya quedamos que este no, ¿no? Este no nos conviene porque aquí está. A ver. En este caso, este es el que no nos conviene. Borramos acá. Solo nos conviene este, donde en un grupo de 3 hay 2 falsos, o este de acá del amarillo, 2 falsos y un verdadero, ¿no? Este no nos conviene, un solo falso en un grupo de 3, no, queremos la mayor cantidad de falsos, esto no. Entonces, uno de estos. Y bueno, solamente el del medio puede tener un valor o bien verdadero o bien falso. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer este casito de acá. Vamos a comenzar. Aquí por lo menos uno dice la verdad y tomo cualquier grupo de 3. ¿Ya? Y supongamos que voy a tomar este grupo de 3 de acá. Cualquiera al final es indiferente. Lo importante es tomar un grupo de 3. Y estamos en este casito, ¿no? Verdadero. Si él dice, el que está en el medio dice verdadero, es porque sus dos vecinos son mentirosos. Entonces, ambos son F y F. ¿Ya? Ahora, pasamos a otro grupo de 3, porque en total son 40 personas. Ya, pero antes de eso vamos, bueno, ya analizamos con él. Ahora analizamos con este del medio. Él y él, los de celeste. Si el del medio dice una mentira, dice algo falso, entonces es mentira cuando dice mis dos vecinos son mentirosos. Entonces, acá tiene uno que dice la verdad, entonces este puede ser bien o falso o verdadero, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que yo quiero? Aumentar los falsos, ¿verdad, jóvenes? No voy a poner aquí verdadero porque estaría aumentando verdaderos y yo se supone que quiero encontrar la mayor cantidad de falsos. Entonces, lo que me conviene es colocar ahí falso. Ahora sí, cuando este de aquí del medio habla, es falso y significa que los dos no son mentirosos a la vez. La máxima cantidad de mentirosos que puede haber en sus vecinos es uno nada más. ¿No? Este de aquí falso. Bien, ahora pasamos al siguiente, este que sea el que hable. Ya borramos el otro. Ese que sea el del medio. Entonces, él habla de sus vecinos. Es falso cuando dice mis dos vecinos son mentirosos. Pero, es decir, máximo puede tener uno nada más, no los dos. Acá hay un vecino mentiroso, entonces obliga a que este vecino diga la verdad. Solo puede tener como máximo un mentiroso, un vecino mentiroso. Entonces ya vimos qué dijo. Y ahora habla él, ¿no? Verdadero. Mis dos vecinos son mentirosos. Acá hay uno y este de acá también tiene que ser mentiroso. Los dos vecinos. Ahí está. Y ahí está otro grupo de 3. Falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso. Y vamos por un grupo más de 3 para que te convenzas. Y ahí queda, ¿ya? Y luego inducción, nada más. Acá está una persona, 2, 3 personas. Ya nos habíamos quedado en este de verdecito, ¿no?
Ahora cuando el que habla es este de aquí, entonces, cuando él dice, es falso que mis dos vecinos son mentirosos. Entonces, como máximo puede tener un vecino mentiroso nada más. Acá ya tiene uno que dice la verdad, entonces este es falso. Es mi objetivo tener la mayor cantidad de mentirosos. Entonces, máximo uno nada más. Porque si fueran dos, sería verdadero. Esto es falso. Ya está. Y ahora el que sigue, ahora vamos a hablar sobre él. También dice algo falso, ¿no? Es falso que mis dos vecinos son mentirosos. Acá ya tiene uno, eso significa que solo puede tener uno nada más. No puede tener dos. Falso que tiene dos vecinos mentirosos. Entonces ese debe ser verdadero, este otro vecino, para el que está señalado con flecha. Y bien, ahora el que sigue, ¿no? El verdadero. Cuando este verdadero habla, es verdadero que mis dos vecinos son mentirosos. Acá hay uno y este de acá tiene que ser falso también. Para que sea verdad que sus dos vecinos son mentirosos. ¿Está? Y bien, si te das cuenta, pues ahí están los grupos, ¿no? Cada grupo de 3 consecutivos que yo tomo, pues hay dos falsos, el del medio es verdadero. Dos falsos, el del medio es verdadero. Dos falsos, el del medio es verdadero. ¿Sí? Y va así. Entonces, buscamos el último grupo de 3. Como son 40, ¿cuántos grupos de 3 hay? 13, ¿verdad? 3 por 3, 39. Hasta acá sería entonces el número 39, el 38 y el 37. Y se supone que debe ser verdadero, perdón, falso, verdadero el del medio, falso. Así debe terminar, ¿sí? Si seguimos así, de esta manera. Bien, entonces, ¿cuántos falsos como máximo podría tener? En esos 13 grupos de 3, en cada grupito hay 2. O sea, 2 por 13 grupos serían 26 falsos, ¿verdad? Vamos a ver si puede haber un falso más o no. Este es, dijimos, el número 37, este es el número 38, este sería el número 39, y ese sería el 40, ¿verdad? Y esta era la primera persona que comenzaba ahí en el grupo, segundo, la tercera. Y ya está. Entonces, ¿cómo sería este número 40? Es lo que me importa. ¿Será falso para que aumente uno más, para que haya 27 o será verdadero? Entonces, mira cómo es el 39. Falso y el primero falso. Ese 40 tiene dos vecinos mentirosos, el 39 y el primero. Entonces, este tiene que ser verdadero, ¿sí? ¿Verdad? Cuando dice mis dos vecinos son mentirosos. Entonces, no aumenta la cantidad de falsos, solamente sería, pues, 28. No ha llegado, no hay ninguna contradicción, todo ha ido ahí cayendo por su propio peso, verificado para cada uno de ellos cuando habla. Cada uno de ellos dice, mis dos vecinos son mentirosos y los valores que le hemos colocado son ciertos. Ahora, si tú colocas de esta manera de acá abajo, esta que voy a marcar con verde, y empiezas así, falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, al final con el 40 vas a tener problemas, ¿ya? Porque vas a terminar en un ¿qué? Falso, falso, verdadero. ¿Ya? Vas a tener así, falso. Al final, en el 39 vas a terminar con un verdadero y en el primero comenzaste con un falso. Y entonces, ¿qué le correspondería al 40? Al 40 le correspondería un falso, ¿no? Porque sus dos vecinos no son mentirosos. Hay solo un mentiroso. Pero y después, pero mira cómo estamos tomando falso, falso, verdadero. O sea, el segundo sería también falso. Recién el tercero sería verdadero. Y aquí tendrías 3 falsos consecutivos. Cuando analizas sobre él, sus dos vecinos son falsos. Este debería ser verdadero. Contradicción, ¿no? Entonces, este caso no se da. Ahí obtenemos una contradicción. Pero no lo hacemos porque es la misma historia que aquí, solo con este orden. Y llegas a tener contradicción con el número 40, como te dije, va a haber 3 falsos consecutivos, el 30. Vas a tener 3 falsos consecutivos y ahí vas a tener problemas. ¿Ya? Entonces, la clave sería solamente 26 falsos, 26 mentirosos como máximo. Clave C. Vamos entonces
al segundo tema, perímetros de regiones circulares. Vamos a calcular el perímetro de regiones planas que están limitadas por arcos de circunferencia. Ya vimos la clase pasada lo que es el perímetro, ¿no? El contorno. Y vimos de cualquier figura poligonal. Ahora vamos a ver solamente perímetro de regiones planas que van a estar limitadas por arcos de circunferencias y eventualmente por algunos segmentos. A continuación, se recuerda cómo se calcula la longitud de una circunferencia y de un arco de circunferencia. La longitud de una circunferencia, este perímetro de la circunferencia, es 2pi como constante y por el radio que tenga la circunferencia, ¿no? Así se calcula. Este 2pi siempre va, la constante, y este radio. Este 2pi se refiere a todo el ángulo que está girando, la vuelta completa, es 2pi por el radio. ¿Ya? Cuando es solamente parte de un arco de circunferencia, es decir, desde aquí hasta aquí, entonces lo que se va a ver es cuánto ángulo gira y cuánto es el radio. Entonces, ángulo por radio esa longitud. ¿Ah? Ángulo por radio. Si el ángulo, este angulito, estuviera en radianes, que es lo que se busca, entonces sería ángulo por radio, nada más cuando el ángulo está en radianes. Pero cuando está en sexagesimales, como en esta figurita, lo que tenemos que hacer es transformar este sexagesimal a radial, ¿no? Entonces, y eso es multiplicándole por este pi radianes entre su equivalente sexagesimal aquí abajo para que se elimine con el sexagesimal que está aquí arriba, el alfa. El equivalente a pi es 180. Entonces aquí vas a poder simplificar, ¿no? Lo que está en sexagesimal con lo que está en sexagesimal en el denominador. Entonces sería así el equivalente. Esto sería el ángulo con el que se trabaja. Entonces esta longitud cuando me dan en sexagesimal sería el ángulo que utilizamos sería alfa por pi sobre 180 y faltaría multiplicar por el radio, ¿no? O también por su equivalente, en vez de pi, 2pi. Y aquí en vez de 180 el doble, ¿no? 360. Eso sería el ángulo, todo esto sería el ángulo pasado a radianes. Y por el radio. Si ya en la figura nos dan el ángulo en radianes, y tenemos el radio y aquí el ángulo recorrido en radianes, pues solo sería el producto de alfa por radio, ¿no? Ángulo por radio. ¿Sí? Entonces, si ya está en radianes, solamente es ángulo recorrido por radio. Esa sería la longitud del arco de rojito. Si está en sexagesimal, lo pasamos a radianes multiplicando por pi sobre 180 y lo multiplicamos por el radio. Ejemplo 5. Esteban trabaja en un restaurante campestre. Todos los días debe colocar las sombrillas en los jardines según le soliciten los asistentes. En un determinado momento ubicó las sombrillas como se muestra en la figura. Si Esteban sabe que cuando las 5 sombrillas se ubican tangencialmente una al costado de la otra y sus centros son colineales, es decir, colineales sobre una misma línea. ¿Sí? La suma de sus diámetros dice tienen una longitud de 10 metros cuando están colineales las tangencialmente y colineales uno al lado del otro, ¿no? ¿Cuál es el perímetro de la región no traslapada? Lo no traslapada, jóvenes, es esta parte de gris, ¿ya? Porque lo que se está traslapando es la parte donde se intersecta. Traslaparse, intersectarse. Entonces, quiero este contorno de celestito de acá. Entonces, esta sería la primera regioncita. A1 puedo llamar. La siguiente regioncita sería esta de acá. A2. Y la tercera región sería A3. Ay, perdón, hasta acá. Ya, eso lo vamos a ver. Pero quiero que te des cuenta hasta ahí nada más. ¿Qué es lo que estoy bordeando? ¿Acaso, mira, no voy a marcar con verde? Solo en la primera nada más. Estoy con amarillo, estoy remarcando, mira, toda esta parte de celeste, y si lo uno con esta de rojo de acá, es pues la longitud o no es la longitud de la circunferencia.
Ahora, cuando uno esta parte de celeste de acá, con esto de rojo, y con esta parte de amarillo, y con esta otra parte de rojo, todo verde no es la longitud de la segunda circunferencia. Entonces, en realidad va a ser eso, pasar por el perímetro de las 5 circunferencias, ¿ya? Entonces hay que darse cuenta qué figura formas cuando tú vas bordeando lo sombreado. Entonces el dato era que así colineales y tangenciales, cuando los centros estaban colineales en una misma línea, pues todos los diámetros sumaban 10. Sabemos que los diámetros es aquí, ¿no? R1 y R1, 2 veces R1. ¿Sí? Aquí. R1 y acá R1. Ese es el diámetro, ¿no? 2 veces el radio. Y acá también 2R2, 2R3, 2R4 y 2R5. Todo eso suman 10. ¿Ya? Y bueno, como vamos a bordear todo el perímetro de cada una de las circunferencias, y eso va a ser lo que va a hacer el borde de lo sombreado, de que es lo que es no traslapado, ¿sí? Entonces, pues al final sería, de lo de celeste era 2pi por el radio 1, ¿no? 2pi por radio 1. De lo de rojo, 2pi por radio 2, así. Entonces, en realidad es multiplicarle por pi a cada uno de ellos, a 2R1, 2R2, 2R3. Lo factorizo el pi y me queda esta suma que es conocida, que vale 10. Entonces, la respuesta sería 10pi. Entonces, es 10pi metros, ¿no? Ahí está. Esto es lo de celeste, la longitud de la circunferencia de celeste, la longitud de la circunferencia de rojo, de verde, de morado y de amarillo. Y todo me va a salir 10pi el perímetro. La clave sería la letra A. A ver, vamos a ver aquí otro ejercicio. En el ejemplo 6 me dice que Verónica ha doblado un pedazo de papel cuadrado cuyo lado mide 18 centímetros. ¿Ya? 18 centímetros cada lado de este papel, tal como se indica en la figura. Luego el papel plegado traza arcos de circunferencia. Este cuadrado lo vamos a dividir por la mitad acá y nos va a quedar así, como esto. Acá hay dos mitades, ¿no? Dobladas. Luego vamos a pasar por esta mitad y lo vamos a doblar hacia abajo. Y nos va a quedar solamente esta parte de aquí abajo que estoy sombreando, es esto. Y luego vamos a recortar, ¿sí? Vamos a recortar, ¿dónde? En este de aquí, en este arco y en esta semicircunferencia. ¿Ya? Cortamos entonces esto de aquí de amarillo que está sombreado es lo que ya no va a estar. Y esto de aquí, la semicircunferencia es lo que ya no va a estar. Entonces, supongamos que ya lo cortamos, eso sombreado, ¿no? Entonces, cuando desdoblamos, como aquí esta parte de verde rayado es esto, el triangulito A o D, que quiero lo puedo dibujar así, ¿no? Para ver, aquí está el A o este D y este sería el O, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me queda aquí, el A o D. Entonces, cuando yo voy a desdoblar, porque acá está doblado y quiero desdoblar para ver qué es lo que me queda, entonces voy a desdoblarlo en este sentido. Significa que este A va a estar por acá, ¿no? Es lo que en el mismo sitio, el D también. El A se viene para este lado. Ya, lo que corté entonces, lo de amarillo, estaba aquí. Vamos a sombrear lo que supuestamente hemos cortado aquí la mitad. Este es esta semicircunferencia. Y esta partecita de aquí, ¿no? Este sectorcito circular. Entonces, esto de acá se va a repetir por acá arriba, ¿no? Cuando yo abra. Y esta parte de acá, pues se va a repetir por acá. ¿No ves que está aquí el AD? Entonces por acá se va a repetir. Y eso sería, pues, ¿no? Haz de cuenta que no está este de amarillo, no está. Ahí está el hueco. ¿Sí? O si quieres lo pinto para que veas. Y acá están los dos de amarillo. ¿Sí? Eso es lo que he cortado. Lo que no está. Lo puedes dejar sombreado para que sepas que eso es lo que no hay, o lo puedes cortar de una vez. Y ahora cuando vas a desdoblar
para completar el cuadrado en el otro sentido. Recuerda que siempre en el sentido contrario. Entonces, todo esto de aquí se va a repetir para el otro lado, pues, ¿no? O sea, esta mitad de acá va a completarse para este lado. Y estos dos, porque tienes el de acá, el D va a estar en esta esquina. Y estos dos de aquí se van a repetir para estos costados. O sea, se refleja, ¿sí? Entonces vas a tener así esta figura. Bueno, el perímetro, ¿cuánto sería? Mira, no voy a sumar cada uno de los pedazos, porque sería mucho trabajo. En realidad, me conviene mejor contar el perímetro de la hoja cuadrada, cuando estaba completo, que era ¿cuánto? 18, ¿no? 18 por 4, ¿ya? Y este que me va a dar, pues, 72, ¿no? Y quitarle ¿cuánto? Porque ahí le estás quitando algo, lo de celeste. Le voy a quitar 1, 2, 3, 4 veces este pedacito de acá. ¿Y cuánto vale este pedacito de aquí? ¿Cuánto es esta circunferencia? Me dice que el dato era que AB valía igual a BC igual a CD. Pero esto vale 18, ¿no? El lado AD vale 18. Entonces esto sería 6, 6, 6. Entonces lo que le vas a quitar es 6, 6, 6 y 6. Le vas a quitar 24. ¿Ya? Menos 24. Bien, entonces eso sería pues. Acá 18 por 3 sería 3 por 6, que es 6 por 4, 24. Entonces a 3 veces 24 le vas a restar un 24, sería 2 veces 24, 48 sería, ¿no? Lo que va a quedar, en realidad. Es 48 es la circunferencia del cuadrado menos quitado, pues 4 veces 6, 48. Eso es lo del perímetro externo, de estas partes nada más. Ya me falta ahora pintar la parte que es curviada, ¿no? Estos arquitos. Entonces acá hay la mitad de un arco de circunferencia, la mitad. Acá hay otra mitad, otra mitad. 4 mitades me hacen 2, ¿verdad? Una mitad me hace una circunferencia completa. Entonces acá tendríamos 1, 2 con la del medio, y estas dos sería la tercera circunferencia. Sería 3 veces 2pi por el radio. Y el radio aquí es 3, ¿verdad? Porque el diámetro es 6. Entonces, eso de rojo es 48, recuerdo. Y el otro es 3 veces 2pi por el radio, donde el radio es 3. Factorizamos el 6 y me queda 8 más 3pi. ¿Ya? Esa es la clave. Entonces, vamos a los ejercicios de esta semana. Unos minutitos. Nos vamos a pasar unos 5 Mis minutitos. disculpe. ¿Sí? Estos dos últimos ejercicios para tomar una pequeña captura de pantalla, por favor. Sí. Pueden tomar ahí la captura. Es la número 6. ¿Puede retroceder a lo que estaba antes que el ejemplo 5, la teoría? Me faltó capturar, por favor. Ya. Sí, sí. Ya, ese es el 5. Pueden capturar pantalla. Lo que está antes para capturar, por favor, Miss. Y eso de aquí, solamente es longitud de una circunferencia y longitud de la parte de una circunferencia, de un arco de circunferencia, ¿no? Gracias, Miss. Y cuando ya están radianes, esa sería la fórmula, solamente ángulo por radio. Ahí está, faltaba eso. Listo. Ya, cuando ya están radianes, solo es ángulo por radio. Cuando está en sexagesimal, tienes que convertirle a radianes primero el ángulo. Ya, listo. Entonces, vamos a ver estos ejercicios. El 6 me hizo un favor. Sí, voy a terminar de pasar. Ahí está. Entonces se trata más que nada que esas partes de doblez son simetrías, se reflejan así como un espejito cuando vuelves a su estado original, ¿no? Todo es retroceder. Si doblé hacia abajo, ahora voy a doblar hacia arriba cuando retrocede. Vamos a practicar eso aquí en otro ejemplito. Gracias, profesora. En el ejercicio 6 me dices que Lourdes ha doblado un pedazo de papel rectangular de 40 por 60 es el papel, tal como se indica en la figura. En el papel plegado traza dos circunferencias congruentes de 8 centímetros de diámetro, o sea, radio 4.
congruentes que tienen el mismo radio, ¿no? Ambas circunferencias. De modo que el centro de cada circunferencia se ubica en el punto medio del cateto AB y CD. Aquí amarillo va a ser el punto medio. Y también amarillo va a ser el punto medio. Están a la misma altura, como son AB con CD de la misma longitud, entonces en el punto medio. Y las circunferencias son congruentes también, ya está. Bien, entonces vamos a doblar. Observa que lo que se dobla es hacia arriba primero. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí es esto de acá arriba. ¿Ya? Cuando tú vas a desdoblar hacia abajo. Ya, entonces queda ahí. Doblas hacia arriba y obtienes esta parte de amarillo. Ahora, vas a doblar como te indica por estas líneas de doblez. ¿Qué vas a doblar? Pues vas a doblar esta parte de acá. Ya, si tú le quieres llamar a este puntito, no sé, lo puedes llamar aquí. Puedo llamar así, A, B, no, le puedo llamar cualquier letra, ¿ya? La cosa es que estos puntitos de aquí, le voy a poner solo un puntito rojo acá. Al doblar, este ladito de rojo, ¿a dónde va? Va hacia aquí, ¿no? O sea, todo este triangulito viene hacia aquí abajo, y este de celeste, pues viene para este lado. Así, cuando estás doblando todo esto, todo este triangulito viene acá abajo. Y entonces ya desaparece esta parte de celeste y por eso te queda así, pues, esta parte. Entonces, en realidad, yo le puedo llamar aquí A, este que es B, sería este que va a venir aquí abajito. Acá lo puedo llamar C si deseo, no, o D mejor, E le voy a llamar, ¿ya? Entonces sería el A, B, E aquí, ¿sí? Si yo lo quiero desdoblar, sería así. Y este B viene acá. Y eso es esto, en lo anterior. Entonces tenemos eso, desdoblamos. Lo doblamos, ¿ya? Y queda así. Este lado también lo doblamos. Mira la medida 20, ¿ya? Entonces, cuando cortamos esos dos segmentitos de aquí, ya lo cortamos, porque eso es lo que vamos a retirar, y vamos a hacer el proceso inverso, pues de aquí ya lo cortamos y vamos a retroceder, ¿ya? Mira, esto de aquí que estoy marcando de amarillo, en realidad es esta parte de acá, ¿sí? Es esta parte de aquí. Estos 20 es estos 20 para acá abajo, el AB. Ese es este que viene aquí. Y el sombreadito, el que corté, está aquí. Y cuando lo desdoblo al sentido contrario para abrirlo, lo llevo acá el verde, entonces por acá está lo que he cortado. Obviamente acá solo corta la mitad, ¿no? Porque para arriba no hay nada. Entonces, porque esta línea de doblez es como si fuera una línea de simetría, un reflejo de ambos lados, ¿no? Y entonces queda así, ¿sí? Lo mismo de este lado, es como si estuviera desdoblando todo este rectángulo, viene para acá, y esta parte de aquí, el que he cortado es esto, pero aquí solamente hay esta parte de acá de papel, ¿no? Acá no hay nada. Entonces es eso de ahí. ¿Ya? Y lo mismo para el otro lado. Bien, ahora, esto que tenemos desdoblado es la parte de acá arriba, ojo, porque nosotros doblamos hacia arriba, ¿no? Cuando vas a desdoblar y convertirlo en un rectángulo, pues vas a doblar hacia abajo, entonces tienes que doblar hacia abajo. ¿Sí? Muchos se equivocan, no vayan a hacer que repiten así la figura hacia arriba, ¿no? Aquí así y por acá dos huequitos, ¿no? Porque no te está diciendo que el desdoblar es hacia arriba, ¿no? El desdoblar es hacia abajo. Tú doblaste hacia arriba y cuando vas a regresar a su lugar es hacia abajo. Entonces es hacia abajo. La figura sería esto. De repente puede salir en algunos casos el mismo perímetro, en otros no, puede variar un poco. ¿Ya? Entonces vamos a contar las longitudes de arco. Pues eso sería el perímetro, todo lo de celeste con rojo, el perímetro exterior, y los 4 circunferencias adentro, que sería el interior. Pero si solo ves lo de los arcos de circunferencia, acá sería una mitad y otra mitad, uno completo. Una mitad
mitad y otra mitad, otra circunferencia completa. ¿Cuántas circunferencias completas serían? 4, 5, 6, ¿no? Entonces sería 6 pi, 6 por 2 pi por el radio, ¿ya? El radio que vale 4, ¿no? ¿Y cuánto sería el exterior, lo de celeste? Lo de celeste, imagínate que era todo completo, y le quitaste los 4 diámetros de ahí. Todo completo sería 40 más 40, 80, 50 más 50, que sería pues 100. Entonces tendrías 180, pero a quien debes quitarle ¿cuánto? Esto de aquí, 1, 2, 3, 4 diámetros le tienes que quitar, ¿verdad? Y el diámetro es de 8, o sea, le tienes que quitar 4 por 8, 32. Y entonces eso sería pues el perímetro. El exterior es todo el perímetro del rectángulo de 40 por 50 menos 4 veces el diámetro de 8, o sea, menos 32. Más las 6 circunferencias, ¿no? Yes. De 2 pi por el radio. ¿Sí? Profesora, buenas noches. 20 y 37, por favor. Y ya voy a terminar. En el ejercicio, entonces la clave sería esta, jóvenes, la letra I. Pueden capturar pantalla. Y en el ejercicio número 7 tenemos que un terreno que tiene forma de una región cuadrada con centro en el punto medio de un lado, y en uno de sus vértices se traza una semicircunferencia de 15 metros de radio y un cuarto de circunferencia de 30 metros de radio, respectivamente. En la región sombreada se va a destinar para el sembrío de flores, para los cuales se desea acercar con alambre. Y si el metro de alambre cuesta 20 soles, calcule el costo total de lo que se necesita para acercar la región sombreada. ¿Ya? Entonces, lo sombreado es lo que queremos circular, ¿no? Entonces, el perímetro. ¿Ya? Y vamos a ver que, pues, esto de aquí, nos damos cuenta que aquí en el centro se va a circular por aquí, ¿no? Que es la mitad de una circunferencia. También borde de lo sombreado sería esta parte de acá, que es la cuarta parte de una circunferencia. Y también, ¿quién bordea lo sombreado? Lo sombreado también bordea esta parte de verde, de acá, y esta parte de verde. Son 3 lados. Este no, porque esto es blanco, ¿no? Entonces, ahí está bordeado todo lo sombreado. Entonces sería 3 veces este valor del cuadrado, que es 30, o sea, hasta ahí tendríamos 90 lo de verde. Lo de rojo, que es este ángulo, que es pi medios, ¿no? Ángulo, pi medios por el radio, que vale 30. Y lo de amarillo, que sería ángulo, que es pi por 15. Entonces, esa sería la suma de todo. La región sombreada sería pi por 15, pi medios por 30 y 3 veces 30. ¿No? Si simplificamos, aquí sería 30 pi más 90, ¿no? Eso sería pues el perímetro. Y como nosotros queremos el costo, sería multiplicar todo por 20. 20 es por metro, ¿no? 20 soles por metro. La clave sería la letra, entonces, 600 por pi más 3, ¿ya? Y en el ejercicio número 8 se desea acercar 2 terrenos limitados por 2 circunferencias que son tangentes interiores, y se sabe que la distancia entre sus centros es de 10 metros, y el área de la región sombreada es de 600 metros cuadrados. Determine la cantidad de alambre que se debe comprar para acercar la región sombreada. Bueno, el alambre que se debe mira, todo lo que bordea lo sombreado es lo de verde, que es 2 pi por el radio, y el radio del verde es A, más lo de amarillo, ya que sería el borde, solo son tangentes en un puntito acá, ya, el más la longitud de lo de amarillo, ¿no? Que sería 2 pi por el radio, que es B, ¿ya? Entonces, en realidad, lo que yo necesito saber es el valor de A más B, ¿sí? Ahí factorizo 2 pi, y esto necesito saber cuánto vale. Bien, y eso lo voy a obtener de aquí, del dato de 600 metros cuadrados el área de la región sombreada, y 10 metros, pues, la distancia entre sus centros. Entonces vamos a tener así, 10 metros, ¿no? Entonces, mira, como este es O1 y esto es A, y de aquí de O1 hasta el punto de tangencia también debería ser A, ¿ya? Pero esta separación es 10, ¿no?
Y entonces significa que A es la suma de 10 más B. Entonces yo puedo tener la diferencia. A menos B vale 10. Ya está utilizado entonces ese dato de la distancia entre O1 y O2, entre los centros, que es 10. Ahora falta utilizar 600 metros cuadrados el área sombreada. El área sombreada es el área del grande con el área del pequeño. Quitarle el área del pequeño, ¿no? Entonces, pero el área del grande es pi por radio. Área de una circunferencia pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces aquí sería pi por a cuadrado y le voy a quitar el área pequeña que es pi por b cuadrado. Esto es 600 metros cuadrados de área, de lo sombreado. Bien, entonces, pero aquí puedo factorizar el pi y me va a quedar a cuadrado menos b cuadrado. Y ahí, pues, diferencia de cuadrados es el producto notable, ¿no? A menos b por a más b. Y esto de aquí ya sabemos que vale 10. Y todo esto 600, entonces la más b tiene que ser 60 sobre pi, ¿no? Este de aquí, entonces, 60 sobre pi. ¿Ya? Entonces, como esto vale 10, entonces pi por a más b vale 60. Y por lo tanto, pues aquí ya solamente vamos a multiplicar por 2 y obtendríamos el 2pi por a más b que buscábamos. O sea, sería 120. ¿Ya? La clave entonces sería la letra A. Pueden capturar pantalla, jóvenes. Entonces, muchas gracias por su atención. Y pues aquí les dejo las claves. Nos vemos en la próxima clase.